Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Informativo Patria? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Amigos, amigas, bueno, pues ya en unos minutos más va a estar ya la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dando su primer informe de gobierno, donde, bueno, pues va a hablar de diferentes temas. El principal, me imagino que va a ser lo del sector energético, los... Eh, los polos del bienestar que se están implementando en varios estados, en varias partes del país, cómo va la seguridad, cómo va el empleo, cómo va la situación de seguridad en nuestro país, señores. Y bueno, hoy está ya a punto la presidenta Claudia Sheinbaum, señores, rindiendo su primer informe de gobierno. Recordemos que durante este informe de gobierno vamos a ver también cómo van las relaciones exteriores de nuestro país en cuanto a Estados Unidos, qué es lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, cómo ha eh, mantenido esas relaciones con diversos países alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos, señores, que bueno, se ha estado realmente se ha estado teniendo algunas fricciones, puesto que se ha visto con lo de los migrantes, los aranceles, todo este tema, amigos, amigas. Y bueno, también se va a hablar de qué ha pasado en el tema de las mujeres, cómo llevan la igualdad a la igualdad de las mujeres a la Constitución Política Mexicana, qué leyes se han reformado para sancionar la violencia e impulsar la seguridad de las mujeres. También el programa de pensiones para las mujeres, la pensión del bienestar, cómo se ha llevado a cabo, señores. Hasta el día 30 del mes pasado se llevó el registro, fue durante prácticamente un mes y medio, el registro de mujeres que cumplieron 60 años y a partir de esta edad ya podrían registrarse, señores, para poder tener un apoyo económico llamado pensión para las mujeres del bienestar. También, señores, se ha visto los grandes trabajos, qué es lo que se ha hecho precisamente a lo largo de este primer año de gobierno, señores. Qué es lo que se ha visto en el sector energético, cómo se ha llevado la transformación en la Comisión Federal de Electricidad y qué es lo que se ha hecho también en Pemex, cómo se ha recuperado Pemex, señores, qué ha pasado con Pemex, señores. Pues bueno, señores, vamos a ver qué más habla. Recordemos que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es una presidenta del medio ambiente, señores. Y bueno, vamos a ver qué tema precisamente ha llevado a cabo con el tema del agua, que ha habido desabasto en algunos municipios o algunos estados del país. Vamos a ver, señores, lo que es el tema de seguridad, lo que es el tren Maya, el tren del bienestar, el tren interoceánico, cómo se ha llevado a cabo los trabajos para construir y mantener esta obra de la cuarta transformación. Señores, vamos a ver ya de una vez lo que es el primer informe de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Acá atrás tenemos lo que es el río Pantepec o río Tuxpan. Señores, estamos en Tuxpan, fuimos invitados al primer informe de gobierno, pero no pudimos asistir. Y bueno, pues vamos a verlo juntos, señores, lo que es el primer informe de gobierno. Señores, vamos de una vez ya con nuestra presidenta y su primer informe de gobierno.
Damas y caballeros, muy buenos días. Se encuentra con nosotros la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a la ceremonia del primer informe de gobierno con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, con motivo del primer informe de gobierno. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Con emoción, profundo respeto y un compromiso que nace de la historia y de las luchas de nuestro pueblo, comparezco ante la nación para rendir cuentas de los primeros 11 meses de gobierno, en el inicio de una nueva etapa de la transformación nacional. Lo hago como servidora del pueblo, con la certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano. Como primera mujer presidenta en rendir cuentas a la nación, sostengo como el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas. Eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar. Llegamos todas. Además, esta no es la victoria de una sola persona, sino el fruto de una voluntad colectiva que durante décadas
resistió, luchó y soñó con un país con justicia. Venimos de un movimiento profundamente humanista, democrático y popular, que colocó al pueblo en el centro del quehacer político y a la honestidad como principio rector de la vida y del servicio público. Hoy vengo a rendir cuentas, no con palabras vacías, sino con resultados, que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no solo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. Es pertinente mencionarlo cuantas veces sea necesario. De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. La desigualdad también se redujo significativamente. El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá. Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal, bajo el cual este modelo se establecía que el Estado no debía intervenir en el desarrollo ni preocuparse por redistribuir la riqueza, sino simplemente crear un entorno favorable para los negocios, confiando en que las ganancias de los inversionistas eventualmente beneficiarían a toda la sociedad. La experiencia de esas décadas demostró que esta idea era completamente errónea. Sin un papel activo del Estado orientado a la justicia social, la concentración de la riqueza solo profundiza la desigualdad y deja millones en la pobreza. Además, en nuestro país, la corrupción dañó durante demasiados años el bienestar del pueblo. La lección más importante de aquel modelo económico es que el progreso sin justicia no es sostenible, ni social, ni económica, ni políticamente, y está destinado al fracaso. Su error fundamental fue ignorar que acumular riqueza sin garantizar su distribución equitativa genera desigualdad y graves conflictos sociales. Afortunadamente, estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida, con salarios justos y programas de bienestar. Fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda. Promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada, nacional y extranjera, al tiempo que se gobierna con honestidad y austeridad republicana. El humanismo mexicano también consolida la soberanía, la democracia y las libertades. En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia, no existe la censura, todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país. Por ello, que se oiga bien, fuerte y lejos, la cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza. En los últimos 12 meses vivimos transformaciones legislativas profundas,
se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes que resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal y fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, la libertad y la democracia. Quiero destacar las más importantes. 1. Reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces. Bienvenido el nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos, un verdadero Estado de Derecho. 2. Incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. 3. Reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. 4. Reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para revertir una buena parte de las reformas de 2013 y recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México. 5. Reformas al artículo 28 para permitir servicios de Internet públicos de manera directa. 6. Reformas a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial. 7. Modificación al artículo 28 para garantizar los trenes también operados por empresas públicas. 8. Reformas a los artículos 4 y 27 para garantizar los programas de bienestar como derechos sociales constitucionales. 9. Reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras. 10. Reformas a los artículos 3, 4 y 73 para la protección y cuidado animal. 11. Reformas para desaparecer los organismos autónomos y crear órganos técnicos antimonopolio y de telecomunicaciones. 12. Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. 13. Incorporación de la extorsión como delito grave en el artículo 19 constitucional. 14. Prohibición de vapeadores. 15. Protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra del maíz transgénico. 16. Modificación a los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional, estableciendo con claridad. Dice así el artículo 40. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, injerencia, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. 17. Reformas para evitar nepotismo, reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular. 18. Reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional. En materia de leyes secundarias, destaco la reforma a todas las leyes de la industria eléctrica y petrolera para fortalecer a Pemex y CFE como empresas públicas vertical y horizontalmente integradas al servicio de la nación y del pueblo de México. La nueva ley de telecomunicaciones
que entre otros logros reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a Internet, la reforma a la ley del Infonavit que garantiza el derecho a la vivienda, así como las reformas que robustecen la impartición de justicia y la atención a víctimas de desaparición. Agradezco profundamente al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a los congresos locales por su actuación patriótica y consecuente en la aprobación de estas reformas históricas. En estos meses, el mundo entero ha enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos. En este marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones. En 2 días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación. Desde el mes de febrero instalamos centros de atención integral para nuestros hermanos migrantes que injustamente son deportados desde Estados Unidos. Les otorgamos la tarjeta paisano, inscripción al IMSS, acceso a la vivienda, empleo, transporte a sus lugares de origen, además de comida caliente y albergue temporal. Con este programa que llamamos México te abraza, hemos atendido a más de 86,000 compatriotas. En Estados Unidos reforzamos la atención consular, la línea migrante, la contratación de abogados y la simplificación de trámites. Seguiremos trabajando para que nuestras hermanas y hermanos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por su gobierno. Saben que los consideramos héroes y heroínas de México. También fortalecemos la cooperación bilateral y la diversificación de nuestras exportaciones. Hace unos días firmamos acuerdos de entendimiento con la República de Brasil y este mes recibiremos al primer ministro de Canadá, al presidente de Francia y hemos formalizado la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea. México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Aún en medio de las circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza, un crecimiento anual estimado de 1.2% frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales, que decían que iba a caer el PIB este año. La inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año, con más de 36,000 millones de dólares. El número de visitantes a México creció 13.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar. El desempleo se ubica en 2.7%, uno de los niveles más bajos del mundo, y la inflación anual en julio fue de 3.5%, la menor desde enero del 2021. Aprovecho para agradecer al sector privado por firmar una vez más el paquete económico contra la inflación y la carestía, así como el acuerdo voluntario para evitar el aumento del precio de la gasolina y el acuerdo nacional maíz-tortilla. Aumentamos el salario mínimo en 2025 en 12%, lo que significa un incremento histórico
en términos reales, desde el 2018 de 135%. El aumento al salario mínimo ha sido un acto de justicia frente a la absurda creencia de que subirlo provocaría inflación, justificando en realidad la concentración de la riqueza. Mediante una reforma legal, garantizamos la seguridad social integral a todas las personas trabajadoras de aplicaciones telefónicas que ganan más de un salario mínimo y seguro frente a accidentes a las que perciben menos. En total, gracias a la reforma, 1 millón de personas se vieron beneficiadas. Los ingresos del Gobierno federal al 31 de agosto alcanzaron una cifra de 5.952.000 millones de pesos, 8.5% mayor en términos reales que en 2024 y por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos. La deuda pública se mantiene al cierre de agosto en 50% del PIB. La inversión y el gasto público se ejercen con responsabilidad y honestidad, bajo la máxima de la austeridad republicana. Los salarios de los altos funcionarios no aumentaron y disminuimos el número de puestos en la estructura de confianza en 5%. Convertimos la Secretaría de la Función Pública en la de Anticorrupción y Buen Gobierno, que tiene el mandato de actuar de manera preventiva y sancionar sin impunidad a quien cometa algún acto de corrupción. Al inicio del gobierno presentamos el Plan México, que tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior y fomentar la inversión pública y privada nacional y extranjera en el marco del desarrollo regional, al tiempo que garantizamos aumento del salario y programas de bienestar. Durante todo el periodo neoliberal se llegó a afirmar que la mejor política industrial era la que no existía y con ello se fue desmantelando una buena parte de la planta productiva del país. Nosotros tenemos otra visión. El Estado desarrolla infraestructura, garantiza áreas estratégicas y promueve la inversión privada que garantiza empleos con salarios justos y que esté acorde con los recursos naturales en las diferentes regiones del país. Entre las estrategias que promovemos con el Plan México destacan los polos de desarrollo económico para el bienestar, que ofrecen incentivos a la inversión. A la fecha ya están en marcha 5 de los 15 polos iniciales y 8 del corredor interoceánico, así como 18 de los 100 nuevos parques industriales que anunciamos. Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro país a sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva, innovadora y a que avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito. México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios y profundamente comprometidos con el futuro de la nación. La estrategia de autosuficiencia alimentaria para frijol, maíz, arroz, carne y leche avanza. Con el Plan México nos comprometimos a reducir engorrosos trámites. Informo que a la fecha se han simplificado 1.343, lo cual implicó eliminar 763 trámites y reducir los requisitos y los tiempos de resolución. Por ejemplo, creamos la Plataforma Nacional de Registros Civiles que permite realizar los trámites de actas de nacimiento, de función, desde cualquier parte del mundo. Se simplificaron los 72 trámites que nuestras paisanas y paisanos hacían en consulados. Ya se redujeron también trámites en pasaportes, búsqueda de empleo, inscripción al Registro Federal de Causantes y la firma electrónica del SAT. Se lanzó el portal Gobierno MX para tener en un solo sitio toda la información de trámites y servicios. Con ello pasamos de 4,000 visitas semanales a 1.6 millones de visitas semanales. Hemos acordado con más de la mitad de las entidades del país
la implementación de un modelo único de simplificación y digitalización del registro público de la propiedad y trámites de catastro. Además, hoy todas y todos podemos marcar el 079, un número único que funciona todos los días, a todas horas del día, para información y acompañamiento sobre trámites y muchos otros temas. Creamos Llave MX, a la que ya están inscritos 12 millones de mexicanas y mexicanos para facilitar el acceso a trámites digitales. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria estimó que durante el primer semestre de 2025, el costo burocrático de los trámites y servicios del Gobierno federal se redujo en 31%, equivalente a cerca de 1 billón de pesos. Nuestra visión también implica promover innovación soberana que se traduce en desarrollo para todas y para todos. Por ello, conformamos equipos de trabajo de profesores, investigadores y estudiantes de universidades e instituciones públicas de educación superior, aprovecho para saludar a sus rectores y rectoras, dedicados al desarrollo de 10 proyectos estratégicos de innovación, desarrollo de tecnología nacional y estudios humanistas. Entre ellos destacan el mini vehículo eléctrico Línea, el proyecto Cutzari, taller de diseño de semiconductores, los satélites de observación Ixtli, el sistema metaoceánico de monitoreo climático y protección civil, y Quetzal, el diseño y producción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación. Hay cerca de 500 investigadores trabajando en estos proyectos de investigación. Hemos incrementado en 193% los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70% las becas al extranjero y en 23% las estancias postdoctorales. Además, pusimos en marcha el programa de movilidad estudiantil para posgrado, tanto a nivel nacional como internacional. La cuarta transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo de dignidad. Un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo, y que no puede haber identidad nacional sin reconocer y dar su lugar al rostro indígena de México, que es esencia y grandeza cultural. Por ello, y cumpliendo la reforma constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios, por primera vez en la historia, 20.358 comunidades indígenas y afromexicanas reciben directamente presupuesto público. Este año, el monto es de 12.374 millones de pesos, administrados de acuerdo con sus formas de gobierno y organización comunitaria. Además, damos continuidad a 16 planes de justicia y hemos iniciado 2 nuevos para el pueblo amuzgo y purépecha. En este marco, firmamos 5 decretos presidenciales que restituyen, reconocen y titulan cerca de 10,000 hectáreas de tierras como propiedad comunal tradicional para comunidades rarámuris, ódamis y huirráricas, con lo que se reconocen sus derechos históricos sobre los territorios que habitan y preservan. En 2025 destinamos 850,000 millones de pesos, el 2.3% del Producto Interno Bruto, a programas de bienestar, entregados de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco de Bienestar. Estos recursos llegan a 32 millones de familias de la siguiente forma: 13 millones de personas mayores
de 65 años reciben su pensión bimestral de 6,200 pesos. 1,606,382 personas con discapacidad perciben su pensión bimestral. 3,861,153 estudiantes cuentan con la beca universal Benito Juárez para educación media superior. 3,196,000 familias con hijas e hijos en primaria reciben becas educativas. 398,269 jóvenes universitarios de instituciones públicas acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. 63,252 escuelas de educación básica y 6,050 de nivel medio superior participaron este año en La Escuela es Nuestra. 11,816 centros de salud reciben apoyos del programa La Clínica es Nuestra. Este año incorporamos al ISSSTE. 151,419 jóvenes hasta ahora, y van a llegar a 250,000, construyen futuro con un salario mínimo mensual. 243,000 niñas y niños de entre 0 y 4 años reciben apoyos. 192,000 pescadores reciben el apoyo de Bien Pesca. 1,886,000 campesinas y campesinos cuentan con apoyos de producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. 34,000 pequeños productores de maíz, frijol, cacao, miel y otros productos reciben precios de garantía para su comercialización en las tiendas del bienestar. Este año tienen además la oportunidad de procesar los productos para tener mayores ingresos con chocolate y café del bienestar. 415,000 sembradores de más de 1 millón de hectáreas perciben 6,450 pesos mensuales para hacer realidad Sembrando Vida. 3,000 productores de leche abastecen 6,5 millones de familias con leche para el bienestar. Este año, además, iniciamos 3 programas de bienestar nuevos. Pensión Mujeres Bienestar. 1,002,058 mujeres de 63 y 64 años ya reciben la pensión. Y al finalizar el año, 2 millones más la recibirán. 5,6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la beca universal Rita Cetina. Todas y todos los estudiantes de secundaria pública tienen beca. Todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención médica de salud casa por casa con 20,000 servidores de la salud. Este es el plan social más ambicioso de la historia de México, fundado en el principio de confianza en el pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar, y bajo la máxima que guía nuestro movimiento: por el bien de todas y todos, primero los pobres. Con ese mismo espíritu nos hemos propuesto fortalecer la educación pública. Este año creamos el Bachillerato Nacional, que integra y armoniza todos los sistemas de educación media superior. Cerca de 32 sistemas de educación media superior hoy forman parte del Bachillerato Nacional, lo cual los vincula con la educación básica y también con las instituciones públicas de nivel superior. Nuestros jóvenes de 15 años contarán con un espacio educativo creativo, incluyente, científico y humanista en el marco de la nueva escuela mexicana. A partir de este ciclo escolar, recibirán un certificado de bachillerato nacional en modalidad general o técnica por parte de la Secretaría de Educación Pública, y también, cuando se gradúen del Bachillerato Nacional, un certificado de alguna institución pública de educación superior. En su diseño participaron maestras, maestros y estudiantes. Además,
este año estamos abriendo 38,000 espacios nuevos de los 120,000 que queremos crear durante el sexenio para la educación media superior. Queremos que todas y todos los adolescentes tengan un espacio cercano donde estudiar. La educación es un derecho. En 2025, los primeros estudiantes de educación media superior del Valle de México ya no realizaron el examen del Comipems. A diferencia de años anteriores, que las y los adolescentes se les hacía creer que había buenas y malas escuelas y que su calificación en un examen determinaba cuál de ellas podían acceder, hoy saben que todas las escuelas de educación media superior públicas son buenas y que ellos pueden decidir a cuál asistir a través o a partir del lugar donde viven. Con excepción del Politécnico y la UNAM, que tienen sus propios criterios, pueden ir a la escuela que les quede más cerca de su casa y en las que quieran estudiar. El nuevo sistema tiene un nombre con mucho simbolismo: mi derecho, mi lugar. Las y los jóvenes deben ser cuidados, protegidos y debe dárseles acceso a derechos para que puedan desarrollar toda su creatividad en libertad. Nuestra visión es que las y los jóvenes que deseen estudiar la universidad tengan el derecho a hacerlo de manera gratuita, que su situación económica no defina su acceso a la educación superior. Por ello, además de aumentar 3.5% el presupuesto de las instituciones de educación superior pública, fortalecimos las universidades del bienestar Benito Juárez, que atienden hoy a 85,000 estudiantes en 202 sedes, y creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que este año atenderá a 77,000 jóvenes. Para ello, abrimos las nuevas sedes en Comitán, Chiapas, y muy pronto en Tijuana, Baja California, y están en construcción los 9 proyectos en Tlaxcala, San Luis Potosí y Naucalpan. Vamos con la Rosario Castellanos a todos los estados de la República. Para las maestras y maestros de educación básica, otorgamos un aumento salarial del 10%, una semana adicional de vacaciones y reformas a la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros que facilitan el cambio de adscripción por antigüedad. Redujimos de manera gradual la edad de jubilación para quienes están bajo el régimen del 10º transitorio. Fortalecemos el régimen solidario de pensiones a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar y convocaremos a partir de este ciclo escolar a una consulta nacional sobre la carrera magisterial, escuela por escuela. Cada maestro y maestra va a tomar la decisión en conjunto con el gobierno. Siempre reivindicaremos la labor de las y los maestros de México. Este año invertimos en las escuelas de formación artística y eliminamos las cuotas de inscripción. A través del programa México Canta, hermanamos a las y los jóvenes de México y Estados Unidos y fomentamos la música mexicana que no haga apología ni al consumo de las drogas ni a la violencia. Este año lanzamos también la campaña Vive Saludable, Vive Feliz en las escuelas primarias y la estrategia por la paz y contra las adicciones con jornadas nacionales en las que han participado más de 1 millón de jóvenes. Inauguramos la Cineteca de la 4ª sección del Bosque de Chapultepec con un ciclo de cine de y para las mujeres indígenas. Y en diciembre el Fondo de Cultura Económica lanza 25 libros para el 25, una iniciativa conjunta que hemos hecho con diversos países de América Latina con el compromiso de acercar a nuevas generaciones a obras de García Márquez, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Juan Gelman, Nona Fernández, entre otros.
El acceso a la salud gratuita y de calidad quedó plasmado en el cuarto constitucional. Para cumplirlo a cabalidad, fortalecemos el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, principales sistemas de salud pública, dando continuidad a las obras iniciadas por el presidente López Obrador. Hemos inaugurado 15 hospitales y en los siguientes 4 meses inauguraremos 16 más, es decir, serán 31 nuevos hospitales al cerrar el 2025. Del IMSS en Ciudad Juárez, en Ensenada, Baja California, en San Alejandro, Puebla, en Ciudad de México, el Hospital de Zaragoza, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el infantil en Ciudad del Carmen, Campeche, el general de zona en Navojoa, Sonora, el general de zona en Guanajuato, el general de zona en Tula, Hidalgo, el general de zona en Sonora. Del ISSSTE, el Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco, Jalisco, de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila, en la Clínica Hospital Palenque en Chiapas, Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco, Guerrero, Hospital General de Tampico, Tamaulipas, del IMSS Bienestar en Baja California, en Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur, el de Salud Mental de Orizaba, Veracruz, en Nautla, Veracruz, en Coatzacoalcos, Veracruz, el de la Mujer y la Niñez en Oaxaca, el básico comunitario en Ixtlán de Juárez, el Hospital General en Atenco, Estado de México, las torres de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez en Puebla, el Hospital Bicam en Guaymas, Sonora, el General de Tuxtepec en Oaxaca, el comunitario de Maruata, Michoacán, el General de Actopan en Hidalgo, el oncológico para la mujer que pronto abrirá en Gustavo Amadero, Ciudad de México, el Hospital de Alta Especialidad en Yucatán, el Agustín Orán y el Hospital General de Ciudad Madero en Tamaulipas. Asimismo, estamos abriendo algunas ya inauguradas durante este año, 12 clínicas y unidades de medicina familiar en Guadalupe, Zacatecas, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en Torreón, Coahuila, en Ecatepec, Estado de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Pachuca, Hidalgo, Playa del Carmen, Quintana Roo y Nochistlán, Oaxaca. Y del IMSS Bienestar en Santiago Astata, Oaxaca, en San Pablo, Villa de Mitla, en Oaxaca, en Jerez, Zacatecas y en Guadalupe, Zacatecas. Y entre 2025 y principios de 2026 iniciaremos la construcción de 20 hospitales más, con apoyo en 10 de ellos de los ingenieros militares. Con una inversión de 1.500 millones de pesos este año, estamos adquiriendo todos los equipos necesarios para poner en operación 300 quirófanos en los hospitales del IMSS Bienestar y del ISSSTE, que por alguna situación no operaban a cabalidad. Dimos inicio al programa Laboratorio en tu Clínica. Se trata de la ampliación de laboratorios de análisis clínicos en centros de atención primaria de la salud del IMSS Bienestar. Este programa garantiza mejores diagnósticos clínicos, además de que evita saturación en hospitales. Las y los pacientes del IMSS Bienestar reciben además el resultado de su estudio en su celular de forma pronta y expedita. Iniciamos en el Estado de México. El número de centros de salud en los que se realiza la toma de muestra pasó de 84 a 606 en el Estado de México. El día de hoy inicia en Ciudad de México. Tlaxcala, Quintana Roo y Baja California Sur. El 15 de septiembre dará inicio en Colima y entre esta fecha y el 31 de diciembre de este año estará en todos los estados que pertenecen al IMSS Bienestar. El número de centros de salud
que tendrán laboratorio, toma de muestra, pasará este año, en enero, de 553 en todo el país a 3.387, un aumento del 500%. Pusimos en marcha el programa Rutas de la Salud para la distribución de medicamentos en el nivel primario y en esta semana se complementa para los siguientes niveles. A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto. Para ello, la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en lo que llamamos los protocolos nacionales de atención médica para normar los medicamentos necesarios en el primer, segundo y tercer nivel de atención por padecimiento, por enfermedad. Somos persistentes y certeros. El acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México. Nos propusimos construir en este sexenio 1.7 millones de viviendas dignas para el bienestar, con créditos muy accesibles para la población, cuyos ingresos son menores o iguales a 2 salarios mínimos. De estas, 400,000 serán para familias sin seguridad social, 1.2 millones para derechohabientes del Infonavit y 100,000 para los del Fobiste. A esta meta se suma 1.800.000 apoyos y créditos para mejoramiento de vivienda a través de las 3 instituciones, además de 1 millón de escrituras de los créditos y los créditos que otorga el Infonavit para derechohabientes, que estimamos en el sexenio serán más de 3 millones. Al cierre de agosto se ha iniciado la construcción de 249,000 viviendas y al finalizar 2025 serán 390,000 de 60 metros cuadrados, no los cajoncitos que se hacían antes. Se han otorgado 236,000 apoyos y créditos de mejoramiento de vivienda que llegarán a 350,000 al término de este año y se han entregado 189,000 escrituras a familias de todo el país de forma gratuita. La corrupción del pasado neoliberal promovió créditos inmobiliarios del Infonavit y Fobiste impagables, que se convirtieron en un negocio de mucha corrupción. Para romper este abuso, realizamos decretos y cambios a la ley que nos permiten aplicar reducciones, quitas y finiquitos para deudas injustas de familias que habían pagado 2 o 3 veces el valor de su vivienda sin ver una reducción significativa en sus créditos. Con ello, cerca de 5 millones de familias serán liberadas de esta carga. Hasta hoy, 1,5 millones de familias ya han recibido este beneficio. El programa de vivienda para el bienestar no solo da acceso a este derecho, también genera empleo en todo el país. Sí, somos persistentes y perseverantes. El acceso a una vivienda digna es un derecho del pueblo de México y forma parte del gran sistema de bienestar que representa la visión del humanismo mexicano. Por otro lado, como primera mujer presidenta, nuestro objetivo es promover la igualdad y el reconocimiento y desarrollo con justicia de las mujeres de México. Para ello, creamos la Secretaría de las Mujeres, que ya distribuye 25 millones de cartillas de derechos para garantizar que todas y todos sepamos que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia
y acceder a la educación, a la salud, a los derechos de propiedad, a la vivienda, y podemos ser lo que queramos ser. Entró en operación la Línea Nacional 079-1 de apoyo a mujeres. Instalamos ya 678 centros libres de los 2.500 que habrá en cada municipio del país y consolidamos una red de voluntarias tejedoras de la patria. Modificamos la ley para que sean reconocidas efemérides de heroínas de la patria. Increíblemente, hasta 2025 no se conmemoraba un día relacionado con una heroína de México, y creamos el Museo Mujeres en la Historia aquí en Palacio Nacional. Con el IMSS y con el DIF avanzamos en la instalación de 1,000 centros de educación y cuidado infantil, un nuevo modelo público de atención a la primera infancia que va desde los 40 a los 1,000 días de vida como parte del Sistema Nacional de Cuidados. Durante décadas nos hicieron creer que la única inversión que importaba era la privada, que por supuesto es muy importante, pero que el Estado debía replegarse y dejar al mercado la conducción del desarrollo. Ese fue el dogma neoliberal que redujo al gobierno a un mero espectador. Desde hace 7 años afirmamos lo contrario. La inversión pública es motor de bienestar y crecimiento con justicia, con obras de infraestructura, escuelas, hospitales, caminos, trenes, sistemas de agua y energía. El Estado impulsa no solo la economía, sino también la dignidad de las personas. La inversión pública no sustituye, sino que complementa y potencia la inversión privada, pero jamás renuncia a su responsabilidad central: garantizar que la prosperidad sea compartida, que el desarrollo sustentable llegue a todas y a todos sin exclusiones. En este marco, este año concluimos obras iniciadas en el periodo del presidente López Obrador. Por ejemplo, el tramo Escárcega-Chetumal del Tren Maya, 4 centros de atención a visitantes en zonas arqueológicas, así como todos los hoteles del Tren Maya, y también las carreteras Real del Monte, Huasca, Mitla-Tehuantepec, Las Varas, Puerto Vallarta. Para diciembre estarán terminados el puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, el puente Rizo de Oro en Chiapas, la carretera San Ignacio, Tayoltita en la frontera Sinaloa-Durango y el viaducto elevado de Tijuana. Iniciamos también la ampliación y modernización de 6 proyectos carreteros estratégicos y damos continuidad a 3 del sexenio anterior: Cuautla-Tlapa, Tamazunchale-Huejutla, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, Toluca-Zihuatanejo, Macuspana-Escárcega, Circuito Tierra y Libertad en Morelos, Salina Cruz-Zihuatanejo, Guaymas, Chihuahua y Tepic-Compostela. Ya se construyen 11 de 21 distribuidores viales y puentes para mejorar la movilidad en las principales ciudades de Baja California Sur, Colima, Nayarit, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Sinaloa. Además, prácticamente estamos rehaciendo nuevamente 68 puentes vehiculares en Guerrero dañados durante el huracán John. Como parte del Plan Lázaro Cárdenas del Río, estamos rehabilitando y ampliando 820 kilómetros de caminos en la zona mixteca, Amuzga, Nahua y Tlapaneca de las montañas de Oaxaca y de Guerrero. Asimismo, otorgamos recursos para 500 kilómetros de caminos artesanales en el marco de los planes de justicia de comunidades y pueblos indígenas en 11 estados del país. Estamos dando mantenimiento a 30,476 kilómetros de carreteras federales, para lo cual adquirimos 20 trenes de pavimentación. También impulsamos, bajo esquemas de inversión mixta, 7 proyectos carreteros estratégicos:
Córdoba-Orizaba, Puente Internacional Laredo, Nueva Italia Lázaro Cárdenas, Ensenada Tijuana, Las Varas San Blas, Tepic-Compostela y el corredor del Golfo de México en Tamaulipas, así como la terminación de los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido. Además, se desarrollan 8 proyectos carreteros con inversión privada y obras de ampliación en 36 aeropuertos concesionados. Dio inicio la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a cargo de la Secretaría de Marina. La inversión comprometida en estas obras alcanza 121,540 millones de pesos. Cuando no hay corrupción, alcanza para más. Avanzamos en los proyectos ferroviarios. Sí, la 4T recupera los trenes. Este año iniciamos la construcción del Tren Maya de carga, con su derivación a Puerto Progreso, a cargo de los ingenieros militares. También avanzamos en el tren interoceánico en los tramos Oaxaca-Chiapas y Roberto Ayala Paraíso Tabasco, bajo la responsabilidad de los ingenieros de la Secretaría de Marina. Asimismo, estamos terminando el libramiento de la ciudad de Nogales en Sonora y el tren insurgente de Santa Fe a Observatorio. En diciembre concluye el tramo Lechería, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y ya iniciamos la construcción de Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, ambos a cargo del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles. Asimismo, se licitaron los tramos Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato, cuyas obras comienzan este mismo mes de septiembre. La inversión en trenes para 2025 asciende a 180,000 millones de pesos. En los primeros días de octubre de 2024, firmamos un acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad. Este compromiso voluntario, junto con el ordenamiento de las concesiones, nos ha permitido desprivatizar y recuperar para la nación 4,000 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 4 veces el suministro anual de la Ciudad de México. Por primera vez en la historia, desarrollamos un programa ambicioso de tecnificación de riego agrícola en 18 distritos ubicados en Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Morelos, Aguascalientes, Michoacán, Sonora y pronto en Zacatecas. Asimismo, iniciamos la construcción de 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento, entre los que destacan Acueducto Ciudad Victoria 2, Zacualpan 2 en Colima, Solís León en Guanajuato, Presa El Novillo en Baja California Sur, Presa Tunal 2 en Durango, Presa Milpillas en Zacatecas, Presa Paso Ancho en Oaxaca, Programa Integral de Agua Potable y Saneamiento para Acapulco, Agua para Campeche, Sistema de Presas en Sonora, Desaladora Rosarito en Baja California, La Cangrejera Coatzacoalcos en Veracruz, Las Escobas en San Luis Potosí, redes de distribución de agua que complementan agua saludable para la laguna, Proyecto Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México, Zona Oriente del Estado de México, obras de protección para Tabasco y saneamiento de los ríos Tula, Lerma, Santiago y Atoyac. La inversión destinada este año, incluyendo las obras realizadas en coordinación con estados y municipios, asciende a 58,000 millones de pesos. Estamos dando atención prioritaria a 10 municipios del Estado de México, la zona con mayor pobreza urbana del país. A la fecha han iniciado las obras de agua potable y saneamiento. El Plan Acapulco se transforma contigo, avanza en la recuperación integral del puerto
con obras para tratamiento de agua y plantas recicladoras de basura, mantenimiento de las playas y la costera, senderos, camina libre, camina segura, y recientemente inauguramos el Marinabús. Nos propusimos hacer de México una potencia portuaria. Para ello, durante el sexenio, vamos a invertir en 12 proyectos: ampliación y mejoramiento de los puertos de Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, y los puertos del corredor interoceánico, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Dos Bocas. En el Golfo de México, ampliación de Progreso, Ceiba Playa, Veracruz, Altamira y Matamoros. Este año la inversión es de 18,000 millones de pesos, que se complementa con una inversión privada de 5,600 millones. Estimamos que para el sexenio estos proyectos de puertos representan una inversión pública de 142,000 millones y de 264,000 millones de pesos de inversión privada. La cuarta transformación tiene como sello la recuperación de la soberanía energética y el rescate de Pemex y de CFE como empresas de la nación. 36 años de desmantelamiento y endeudamiento van quedando en el pasado. Pemex presentó recientemente su Plan Estratégico 2025-2035, que garantiza su viabilidad económica, ambiental y social. En este año se producen 1.8 millones de barriles diarios a través de Pemex y 8% a través de los contratos privados previos al 2018. El plan estratégico, así como instrumentos financieros desarrollados por la Secretaría de Hacienda, Banobras y Nafinsa, nos han permitido atender los vencimientos de deuda, la deuda a proveedores y garantizar una inversión de 250,000 millones de pesos para este año. Para aquellos que decían que no se invirtiera en refinerías, les informo que gracias a la compra de la refinería Deer Park en Texas, a la construcción de la refinería Olmeca, que está operando al 100%, y a la planta coquizadora de Tula, que ya está en operación, Pemex produce cerca de 1,200,000 barriles diarios de hidrocarburos, nada menos y nada más que casi 3 veces más de lo que se producía en 2018. La producción de fertilizantes que fue recuperada en la administración anterior aumentó en 17% respecto al 2024 y reiniciamos operaciones en las plantas petroquímicas que al cierre del año, el cierre de 2025, en Morelos, Cangrejera y Cozoleacaque estarán produciendo 44,000 toneladas de óxido de etileno, 43,000 toneladas de polietilenos, 75,000 toneladas de etilenos y amonia y 970,000 toneladas de amoníaco. La petroquímica de Pemex está de vuelta. A través de inversión mixta se recupera la planta de Escolín para producir más urea. Nos propusimos ampliar la capacidad de generación eléctrica del Estado mexicano de 54,823 a 77,000 megawatts en el sexenio, con 40 plantas nuevas. Al concluir 2025, habremos puesto en operación de las plantas que venían del sexenio del presidente López Obrador, 4 plantas nuevas de generación eléctrica, con una capacidad de 2,000 megawatts adicionales, y el próximo año serán otros 350. Pero ya iniciaron las licitaciones para los nuevos proyectos de inversión. Por su parte, la generación privada cuenta hoy con una capacidad instalada de 29,344 megawatts y tendrá una expansión de por lo menos 6,000 megawatts adicionales. Asimismo, estamos aumentando la capacidad de transmisión de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional, con 16 proyectos este año. El monto total de la inversión de CFE en 2025 es de 90,000 millones de pesos. Repito,
cuando no hay corrupción, como en los gobiernos de la transformación, alcanza para más. Cumpliremos con el compromiso de reducción de emisiones para 2030 con 35% de generación renovable. Para garantizar la justicia energética, CFE electrifica comunidades indígenas de la Sierra de Durango e impulsa junto con la Secretaría de Bienestar el programa de estufas eficientes de leña para los hogares rurales de las comunidades purépechas de Michoacán. Presentamos en 2024 el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y justicia. Contempla 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia y coordinación entre todos los órganos de gobierno. Con el Gabinete de Seguridad nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia. Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados. En 11 meses, hemos reducido el homicidio doloso en 25%. Es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024. La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa. Por ejemplo, en Zacatecas es del 75%, en Guanajuato del 60%, en Estado de México del 45%, en Nuevo León del 70%, en Baja California del 36%, en Tabasco del 48% y en Colima del 33%. En cuanto a delitos de alto impacto, la reducción nacional en 11 meses es de 20%, pero en robo de vehículo con violencia es del 31% y en feminicidio la reducción es del 34%. Hace unos meses, ya vamos a terminar, lanzamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión y presentamos una reforma constitucional para que en todo el país este delito se persiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima. Abrazando a las y a los jóvenes para garantizarles el acceso a sus derechos y a la felicidad, al tiempo que vamos garantizando la cero impunidad, los avances serán mayores. Estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso. Agradezco encarecidamente y de corazón al general secretario Ricardo Trevilla Trejo y al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, su profesionalismo, su lealtad y su patriotismo, así como a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, al secretario Omar García Harfuch y a todo su equipo su entrega incondicional para llegar a estos resultados. Agradezco también al fiscal general Alejandro Gertz Manero. Han sido 11 meses de arduo trabajo y quiero aprovechar para agradecer también a todo mi gabinete, a todo el gabinete del Gobierno de México, a Edgar Amador, a Marcelo Ebrard, a Juan Ramón de la Fuente, a Luz Helena González, a Julio Verdegué, a Ariadna Montiel, David Kersenovich, Mario Delgado, Rosaura Ruiz, Jesús Esteva, Pepe Merino, Citlali Hernández, Edna Vega, Marat Bolaños, Ernestina Godoy,
Raquel Buenrostro, Alicia Bárcenas, Claudia Curiel y Josefina Rodríguez. También aprovecho para agradecer a Zoé, Martí, Octavio, Víctor, Emilia, Jesús, Lázaro Cárdenas, Carlos Augusto, Luisa y a todas y todos los que formamos parte del Gobierno de México. Agradezco a las y a los gobernadores su apoyo. Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí. México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso. Y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia, decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Finaliza esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional.
La presidenta de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la presencia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, gobernadoras y gobernadores de los estados de la República, así como de las y los representantes del Poder Legislativo, Judicial, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, empresarios, organismos autónomos, comunidad educativa, artística y cultural, funcionarias y funcionarios, representantes de medios de comunicación y a quienes nos siguen por Internet a través de las redes sociales que la acompañaron a este informe de gobierno. Muy buenas tardes. Y bien, amigos, amigas de Informativo Patria, ya regresamos, ya terminó el primer informe de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, señores, y ven, la presidenta de la República fue puntual en cada uno de los segmentos de los que iba a hablar en su primer informe de gobierno. Se habló precisamente de los nuevos trenes que se ha distribuido precisamente en diversas partes del país. Se ha hablado del fortalecimiento de la producción nacional y el mercado interno con más inversión pública y privada. Esto es muy importante, señores, porque esto habla de que, bueno, el sector privado ven con buenos ojos a México para poder invertir, traer a sus empresas aquí precisamente a nuestro país y generar empleos. Eso es muy, muy bueno y eso habla de que la transformación avanza con justicia y prosperidad compartida. Esto es muy bueno, señores, les repito, hablar de lo que es el Plan de México para fortalecer la producción nacional y el mercado interno, señores, es muy bueno. Habla de que, bueno, se va a generar empleos, se va a fortalecer la economía poco a poco, señores. La economía se tiene que ir transformando a pasos pequeños pero firmes para que no se vaya a desestabilizar, así como lo pasó en el sexenio de Salinas de Gortari, casi al finales y a principios de Ernesto Zedillo, estos dos gobiernos neoliberales que llevaron a una verdadera Venezuela a nuestro México querido. Bueno, también se habló de la igualdad y las sanciones por violencia de género que llegan a la Constitución. Es decir, señores, que se va a castigar con mano dura a la violencia, a quien ejerza violencia contra la mujer, señores, porque, bueno, reconozcamos algo, señores, es cierto que también hay violencia de género contra el hombre, violencia de género masculino, pero recordemos que el hombre es un poquito menos vulnerable que la mujer. Esto es más importante, señores, proteger a la mujer. Obviamente que también debemos de proteger al hombre, pero en este caso se enfatiza más porque la violencia de género se va a llevar a nivel constitucional, es decir, que se podrá aplicar castigos de cárceles más severa, va a ser más penalizado, señores. Así que hombres que agreden a las mujeres, váyanlo pensando porque pueden terminar varios añitos en la cárcel de llevarse esto a la constitución política. Igual, piénsenlo mucho, mujeres, para no agredir al hombre, es muy, muy importante. También se habló, señores, algo muy importante en el sector energético. Recordemos que nosotros tenemos dos empresas de calidad o de clase mundial, como es la Comisión Federal de Electricidad y lo que es Petróleos Mexicanos, Pemex. Señores, es muy importante. Bueno, pues estas dos empresas regresan a ser empresas públicas. Se regresan, señores, porque se había metido mano. Recordemos que desde el sexenio de Salinas, Pemex quería ser privatizado. Por eso, al líder sindical, Joaquín Hernández, recordemos el caso de el quinazo, o de la quina,
que bueno, por oponerse al presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, pues terminó en la cárcel injustamente y perdió, bueno, toda su autoridad en cuanto a liderazgo sindical. Pero Pemex, señores, se protegió para que pudiera ser una empresa pública al 100%. Obviamente que en los gobiernos neoliberales hubo, señores, mandatos donde trataron de destruir a Pemex. El caso de Felipe Calderón con lo de Luz y Fuerza, señores, que logró desaparecerles. Y un abrazo a todos nuestros amigos y hermanos de el Sindicato Mexicano de Electricistas, de SME, a nuestro hermanazo, el Super SME, que han luchado muchísimo, muchísimo para recuperar y darle dignidad al Sindicato Mexicano de Electricistas. Este sindicato, bueno, era el que operaba realmente a Luz y Fuerza del Centro y le daba vida a Comisión Federal de Electricidad. Esto tenemos que recordarlo y tenemos que hacer memoria de esto y también mencionarlo, señores. Y bueno, se trató de privatizar o se privatizó en gran parte lo que fue la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Peña Nieto, señores, con la reforma energética. Esto permitió que empresas como Iberdrola, otras empresas que se dedican al sector energético, pudieran hacerse de las instalaciones sin pagar ni un solo peso. Es decir, Comisión Federal de Electricidad le brindaba toda la infraestructura a estas compañías aparentemente ellas le compraban la energía eléctrica a Comisión Federal y te la vendían más barata. ¿Por qué te la vendían más barata? Aparentemente porque utilizaban toda la infraestructura de lo que es Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo estaba pasando ya prácticamente con Pemex, inclusive Fox, Calderón, todos estos expresidentes y muchos políticos del PRI, del PAN, del PRD que no se mencionan hasta el momento, son algunos de ellos son dueños de las plataformas. Pero bueno, hoy día Pemex y Comisión Federal de Electricidad regresan a ser empresas públicas y por lo cual el gobierno de México creará más de 30 plantas de generación eléctrica y se recuperará la industria petroquímica con soberanía energética. La transformación avanza en nuestro país. Uno de esos empresas o sectores de la industria petroquímica con los polos del bienestar. Hace unos días Rocío Nale, gobernadora del estado de Veracruz, bueno, vino a firmar el convenio aquí precisamente para los polos del bienestar aquí en Tuxpan, Veracruz, y se menciona lo que son las industrias de petroquímica aquí en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Son muchos puntos, señores, que ojalá ustedes nos den su punto de vista de lo que verdaderamente se dijo allá en el primer informe de gobierno, señores. Y bueno, se tecnificaron, 17 distritos de riego, con lo cual se ahorrará agua para abastecer el consumo humano. Además, se comenzó el saneamiento de los ríos Tula, Atoyac y Lerma para cuidar el medio ambiente y proteger la salud. Se lleva agua a quien más lo necesita, es un derecho de todas y todas. Ojalá la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, junto con la gobernadora Rocío Nale, pudiera voltear a ver este río que tenemos aquí atrás, con el nuevo presidente electo Daniel Cortina Martínez, pudieran voltear a ver este río, señores, este río majestuoso, hermoso, señores, pero muy lastimado. Muy lastimado. Ahorita, bueno, ven esta parte de aquí, esto de aquí, bueno, es porque ha bajado lo que es el nivel del río. Ya empiezan las épocas de lluvia, se van a ver un poquito más elevado el río. Pero, ¿por qué ha sido muy lastimado el río? Bueno, aquí este río tiene miles de terminaciones o desembocaduras de drenaje que traen aguas negras a este río, y no nada más aquí en el centro de la ciudad, señores. Ustedes pueden recorrer todo el río y lastimosamente van a encontrar un sinfín de drenajes públicos. Esto es un daño al medio ambiente y ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la gobernadora Rocío Nale y el presidente Daniel Cortina Martínez, presidente municipal de Tuxpan, se pudieran dar una vuelta aquí, en este malecón. Sería muy importante la visita de ellos tres aquí a Tuxpan y vieran lo que es el río, señores.
y ojalá con eso mismo también pudieran hacer algo por CAEP, el agua, ahora sí que es la Comisión de Agua Potable del Estado de Veracruz, y se pudiera hacer algo mucho más, señores, mucho más, por por lo que es el agua, señores. Aquí tenemos un tandeo de agua cada 3, 4, te dura de 2 a 3 días, te llega de cada 3, 4 semanas, por mes, tal vez tienes 3, pónganle que hasta 5 días, vamos a ser benignos con CAEP, pueden tener hasta 5 días de agua potable en sus hogares. Es importantísimo por eso que se voltee a ver a Tuxpan y a este río, señores, porque es verdaderamente increíble que teniendo demasiada agua, Tuxpan, Veracruz, carezcamos de agua en nuestros hogares, agua potable. Bueno, también se llevó a cabo lo que es la construcción de puertos, carreteras, caminos artesanales, puentes, aeropuertos, hospitales, así como trenes de pasajeros y carga. Con estas obras estratégicas se sigue buscando asentar lo que es la cuarta transformación de nuestro país. Es muy importante estar al pendiente de todos los informes que se da en las conferencias matutinas, en la mañanera del pueblo, señores, porque aquí van a encontrar más detallado cada uno de los informes. El día de hoy se dio un informe a grandes rasgos, pero muy concretos, muy puntuales, esto tengo que reconocerlo. Se ha dado un informe por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum muy puntual. Todo este informe se va a ir desglosando, quiero pensar yo que así se va a hacer durante toda esta semana, y se va a ir mejorando o ampliando la información en cuanto a cada uno de los puntos hoy expuestos, hoy en la conferencia matutina, perdón, en el primer informe. Ahora, el homicidio doloso se supone que desde octubre del 2024, prácticamente hace un año, ha bajado el índice de homicidio doloso. Se podría decir que, bueno, bajó un 25%. También los delitos de alto impacto disminuyeron un 20%, señores, y esto habla de que, bueno, la seguridad se va a ir implementando de a poquito en poquito. Ojalá, señores, que los políticos que tienen metidas las manos con el crimen organizado pudieran hacer algo para combatirlo. Sería muy importante, señores. Desafortunadamente, ellos mismos, y estoy hablando del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista de México, que son los partidos que anteriormente, antes del 2018, estaban en contra de la Cuarta Transformación. Hoy varios de ellos, sobre todo el Partido Verde Ecologista, bueno, ya dice, bueno, me voy con Morena porque quiero ser parte de la Cuarta Transformación, pero recordemos que ellos siempre estuvieron en contra y hasta el día de hoy nunca han hecho nada por mejorar al país y solamente han metido puro plurinominales en todo lo que es el cargo federal, señores. Y bueno, se ha ido mejorando un poquito la situación en este aspecto. Bueno, también dice que se han beneficiado alrededor de 5 millones de familias con reducción de tasas, quitas y liquidación de créditos impagables de Foviste e Infonavit. Se van a iniciar la construcción de 200,000 viviendas para quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ojo, señores, esto es muy importante, que nos acerquemos al Infonavit y a nuestras empresas para que nos vayan informando de cómo podemos tener este beneficio, señores, bueno, sobre todo los que no tenemos crédito de vivienda, sobre todo ellos que no tenemos crédito de vivienda, y estar al pendiente de si podemos alcanzar una de las 200,000 viviendas que se van a empezar a crear, a construir para las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ojalá pudiéramos nosotros, los periodistas o los medios de comunicación, los comunicadores, los blogueros, los youtuberos, los facebookeros, los tuiteros, que nos dedicamos a informar independientemente, pudiéramos tener esta prestación, señores. Si ustedes que ganan 1 salario o 2 salarios mínimos, señores, acérquense a sus empresas para recibir este beneficio y sobre todo recibir la información para que ustedes puedan participar en este beneficio. Y bueno, ya por último, señores, para no hacerles muy largo este final de informe, señores, bueno, como país libre y soberano colaboran, el gobierno de México lo colabora, pero nunca se subordina a ningún
país, a ningún gobierno extranjero, señores. Es decir, que no hay temor, que no deban de tener temor, señores, de que vayamos a ser invadidos por Estados Unidos. Eso de que, bueno, que quieren acabar con el narcotráfico, señores, no lo creo, porque ellos son parte de Estados Unidos. Mientras no acabe con los consumidores que hay en su país, no va a poder acabar con ellos. Inclusive también puede haber muchos funcionarios públicos, muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos involucrados con algún cártel, señores, algún grupo delictivo. Por eso es muy importante defender la soberanía de nuestro país. Ahí está un ejemplo clarísimo, y se los voy a poner fácil. Maduro, cuando el gobierno de Estados Unidos emitió una recompensa por la cabeza o por la persona de Nicolás Maduro, bueno, empezó a trabajar y dijo, bueno, yo soy el presidente de Venezuela, yo tengo que defender con mi vida a Venezuela y no voy a permitir el intervencionismo. Tan es así, señores, que bueno, el atacar a Maduro, el que Trump atacara a Maduro, le ayudó a Maduro a crecer en su pueblo con el tema de nacionalización. Esto es muy importante. Aquellos que dijeron, bueno, yo no estoy con Maduro, pero lo apoyo a que Estados Unidos no entre a mi país. En ninguna manera va a entrar. Esto es lo que tenemos que hacer también los mexicanos. Ciertamente nosotros tenemos un cáncer enorme como lo que es el crimen organizado y todo las actividades que ellos hacen, pero esto es permitido precisamente por los gobiernos del PRI y del PAN, que son los que han estado precisamente delante o manejando o teniendo las riendas de nuestro país y nunca hicieron nada. Lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, todos lo conocemos y muy pocos lo podrán defender. Él hizo una masacre sin verdaderamente ningún beneficio. Se llevó a muchos mexicanos y no capturó a ninguno. Hoy se están capturando a muchos y no se está lastimando a la gente. Esto es lo importante. De eso se trata la seguridad. El tema de abrazos y no balazos no es de que, voy a ir a abrazar al narcotraficante. No, sí lo voy a atacar, pero ¿a quién voy a abrazar? Entonces vamos a abrazar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, para que ellos no caigan en este tipo de delincuencia o en este tipo de organizaciones. Ahora, si ya cayeron, ok, vamos a tratar de abrazarlos, de que no sigan manejando lo que es el consumo de este tipo de sustancias, señores, para poder erradicar lo más posible estos, señores. Igual, ojalá los maestros nos ayuden siendo un poquito más estrictos tal vez con los alumnos. Bueno, ya lo verán ellos en el tema de las escuelas. Es importante, señores, que nuestros funcionarios públicos puedan hacer algo en contra del crimen organizado. Que los que tienen metido la mano ahí, que logren sacarlo. Creo que somos más mexicanos. Creo que somos más los mexicanos que los malos, señores. Tenemos al ejército mexicano, tenemos a la Marina, tenemos a la Guardia Nacional, señores, el ejército especializado, el ejército élite. Muchos de ustedes me comprenderán a qué me refiero. Podemos trabajar con ellos, señores, y por tratar de erradicar este cáncer llamado crimen organizado. Señores, de nuestra parte es todo. Soy Lázaro Hidalgo Rubio. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Ojalá nos sigan apoyando en YouTube. Apóyennos en Facebook, señores. Necesitamos más seguidores. Necesitamos que nos ayuden a compartir. Es parte de lo que es el algoritmo de Facebook y de YouTube. Entre más comentarios hagan en cada uno de los videos o en cada una de las publicaciones que hagamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, casi no manejamos estas últimas dos, pero siempre tratamos de mantenerlos informados. Ahora, desafortunadamente, este tipo de videos o de programación no la hemos podido hacer en vivo. A nosotros nos hubiera gustado muchísimo hacerlo en vivo, pero desafortunadamente el equipo con el que nosotros trabajamos no funciona, se nos murió lo que es la computadora. Necesitamos una nueva de 12,000 pesos, 12,000, 15,000 pesos más o menos es la que conseguimos el
por las especificaciones que tienen, pero pues bueno, tenemos que estar trabajando. Si ustedes nos puedan ayudar con alguna donación, se lo vamos a agradecer muchísimo para poderle llevar las noticias. Tenemos igual una página web, pero pues también por falta de recursos no hemos podido mantenerla activa. Pero ahí también podemos seguir informándoles a ustedes con material de fotografías, algunos videos, y bueno, le vamos a agradecer muchísimo, amigos, amigas, si ustedes logran apoyarnos, señores, en Facebook con una estrellita o comuníquense con nosotros a través de nuestro mensaje privado para poderle decir, oye, ¿sabes qué? Nos pueden apoyar a través de este medio. Tenemos cuenta bancaria, tenemos PayPal, tenemos todos los medios posibles para que ustedes nos puedan apoyar con sus donaciones. Igual en YouTube. Amigos, amigas de YouTube, se los voy a agradecer muchísimo si ustedes nos ayudan. Nosotros, con todo el cariño del mundo, le estamos informando y hacemos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor manera de informarles. Señores, bueno, ahora sí me despido, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Comenten ustedes qué les pareció este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, qué le faltó, qué le sobró, qué más les hubiera gustado escuchar. Es válido, señores, y ojalá nos ayuden a compartir este video. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Soy Lázaro Hidalgo Rubio para Informativo Patria. Cuídense mucho. Hasta pronto.